Cadena de bloques. Llegamos a nuestro primer gran concepto sobre la solución al problema. Vamos a hablar de la cadena de bloques, o blockchain en inglés. La primera forma en que las personas plantearon esta solución fue enfocada a descentralizar la banca. Así que lo primero que tenemos que hacer en este punto es tener paciencia. Los conceptos que vienen ahora puede que parezcan algo complicados y que no tengan mucha relación con la banca. Lo principal es abrir nuestras mentes para poder aceptar conceptos nuevos que van a ser muy metafóricos. Esto quiere decir que van a estar asociados a ejemplos de cosas que ya conocemos que quizás no sean directamente el concepto. Empecemos con tres elementos que comentamos cuando nos referimos al problema. Hablamos de los gobiernos que hacían regulaciones, explicamos la banca que hacía la distribución y mencionamos las monedas que son ese ítem que podemos identificar como un token, que representa un valor. De este modo, una persona podría determinar que un producto de su propiedad vale cierta cantidad de esos tokens. Lo que sucedió con el tiempo fue que los gobiernos empezaron a emitir leyes encima de estas monedas para poder regular su creación y distribución, para transformar un sistema tan complicado como la banca actual y la forma en la que se distribuye. Tendrías que también cambiar los gobiernos y las monedas que existen. Si quitamos las legislaciones y regulaciones representadas por los gobiernos, será mucho más fácil crear un nuevo sistema bancario. Eso también implica la necesidad de crear una nueva moneda que dé el mismo valor o más del que están ofreciendo las monedas actuales. Para comenzar a cambiar el concepto de la banca actual, nos vamos a apoyar en la primera metáfora, una simulación que nos permitirá hacer el ejercicio de un nuevo sistema bancario. Una nueva banca electrónica. Vamos a pensar en una manera de hacer una banca electrónica distinta. Será similar a la que estamos acostumbrados, pero vamos a modificarla para poder entender mucho mejor la solución del problema de la banca tradicional. Usualmente, para ingresar al panel de transacciones de tu banca electrónica, tienes que colocar un nombre de usuario y contraseña, y estos datos son validados por el servidor de la banca. Pensemos en algo distinto. Imaginemos que no debemos ingresar el nombre de usuario y contraseña para luego escribir a quién quiero enviar el dinero y el monto. En vez de eso, vamos a pensar que existe una página web o una aplicación en la cual simplemente escribimos la cuenta a quien quiero enviar el dinero y el monto. Pero, ¿cómo el sistema sabe que soy yo? Lo que sucede es que cada transacción tiene mi nombre de usuario y mi contraseña. Por lo tanto, no tengo que ingresar mis datos para poder ingresar. Para lograr esto, debemos imaginar que el banco nos da a nosotros dos archivos. Un archivo con nuestro identificador, que es básicamente como nuestro número de cuenta, y un segundo archivo privado que debe guardarse en tu computadora o celular de forma de que cada vez que hagas una transacción, el banco ubique ese archivo para agregarlo a la transacción sin que tú tengas que preocuparte por eso. De esta forma tendremos una nueva banca electrónica que funciona diferente a la tradicional, pero desde el punto de vista práctico son similares. Recordemos que en la banca tradicional existe un listado de transacciones que funciona de forma centralizada. De modo que si el banco tiene línea, significa que existe una conexión con este listado. Así que ahora pensemos en cómo podemos descentralizar esa lista. Para hacer esto, tenemos que pensar de la siguiente forma. Imagínense que hay 1 millón de personas que tienen dos papeles mágicos, que tienen la capacidad de todo lo que tú escribas en cada uno de ellos será escrito en el resto de los papeles. Ya que entendemos las reglas del juego, ahora tenemos que definir cada uno de los papeles. Un papel va a tener las transacciones pendientes, mientras el otro papel va a tener las transacciones aprobadas. Es importante saber cada una de estas personas que tienen dos papeles. No confían entre ellos y se encuentran interconectados formando una red donde al escribir en un papel se escribe en el resto de los papeles. Una vez aclarado el funcionamiento de los papeles, tenemos que hacer un acuerdo de cómo vamos a escribir en ellos para que todos seamos consistentes, elaborando así un estándar de qué vamos a escribir y cuándo lo vamos a hacer. Supongamos que tenemos a una persona que llamaremos cliente A, que quiere enviarle dinero a otra persona. Lo primero que tendríamos que hacer es ubicar a alguien que tenga los papeles mágicos. Una vez lo encontramos, el cliente A se presenta mediante un identificador y plantea que quiere enviar 400 monedas. Recuerden que existe una nueva moneda dentro de este sistema económico.
En este momento, la persona que tiene los papeles tiene que verificar que el cliente A tiene los fondos necesarios. Para ello, existe un proceso de revisión que comienza desde la primera transacción que involucra al cliente A en el listado de transacciones aprobadas. Como podemos ver, el cliente C envió 1000 monedas al cliente A y es por eso que se le acreditan 1000. Después tenemos una transacción 2 que no nos importa ya que no involucra al cliente A. Luego saltamos a la transacción 3, donde podemos ver al cliente A le envió 300 monedas a un cliente D y por lo tanto se le restan 300. Luego existen otras transacciones que no involucran al cliente A. Si totalizamos estos montos, podemos constatar que el cliente A tiene 700 monedas disponibles, que representa un saldo suficiente para poder hacer la transacción de las 400 monedas. Así concluimos el primer paso de revisión de saldo. Firma digital. Una vez validada la transacción, ya sabemos que el cliente A tiene suficientes monedas para enviárselas al cliente B. Entonces ha llegado el momento de firmar la transacción. Esta firma especial va a permitir colocar la transacción verificada al final de las transacciones aprobadas. Pero para esto necesitamos detectar el identificador de la última transacción de este listado. No nos referimos al último movimiento del cliente emisor, sino más bien al final de todo el listado de transacciones aprobadas. Se pueden estar preguntando qué pasaría si alguien más que tenga 2 papeles mágicos está por escribir simultáneamente otra transacción pendiente. En este caso, ambas personas estarían buscando el identificador de la última transacción del listado de transacciones aprobadas. Y sería el mismo número. Esto sería una colisión. Para efectos didácticos de esta capacitación, no es necesario pensar en este caso, ya que existen mecanismos para evitar que esto ocurra. Para construir la firma digital, deben imaginar que existe un bolígrafo mágico que tiene todo cliente, cuya función es elaborar la firma tomando la siguiente información. El identificador del cliente emisor, es decir, el mismo cliente, más el identificador del cliente receptor, más el monto de la transacción, más el identificador de la última transacción aprobada. Una vez recopilada la información, este bolígrafo mágico va a crear una firma única para esta transacción. Y ya que cada cliente tiene un único bolígrafo, no existe forma de que otro cliente pueda crear esta firma. Con esto podemos garantizar 2 cosas. 1, que solamente la persona que hizo esta transacción es la que la está firmando. Y 2, podemos verificar que una firma pertenece a un determinado cliente. Revisando. El identificador del que la envía, el identificador del que la recibe, el monto y el dígito de la última transacción aprobada. Todo esto se hace a través de criptografía. Utilizando tecnología, podemos nosotros no solamente crear una firma, sino que también podemos validarla. Y este paso es muy importante, porque recuerden que en un principio hablamos que había 1 millón de personas que tienen estos papeles, que van a tener todas las transacciones y que no confían entre sí. Por esto es que las validaciones son muy importantes.